Iglesia Bíblica de Montevideo, para amar a Dios, amar a las personas y alcanzar al mundo. Buenos días, hermanos. Si tienen sus Biblias, quiero invitar que las puedan abrir en Efesios 4, el versículo 17. Hoy en realidad vamos a hablar sobre el versículo 20 en adelante, pero quería que lo podamos ver en contexto. Entonces, si pueden ir a Efesios 4, versículo 17 y acompáñenme en la lectura. Dice así: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Padre amado, te damos gracias por esta mañana y por esta oportunidad que nos das de poder reunirnos y de poder escuchar tu palabra. Oramos que tú guíes todo lo que voy a decir esta mañana, que nos ayudes a entender el mensaje que tú tienes para nosotros. Gracias por tu presencia, por tu gracia y por tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hace unas semanas, cuando estuvimos viendo el pasaje anterior de Efesios, vimos que Pablo nos lleva detrás de las escenas, ¿no? Y básicamente nos muestra por qué las personas hacen lo que hacen. Y vimos que ya sea que una persona viva en pecado o que una persona viva en santidad, siempre es influenciada por los pensamientos que tienen, ¿no? Que las acciones de las personas siempre son determinadas y son influenciadas por su manera de pensar. Y cuando vimos los versículos 17 al 19, vimos la vida de una persona que no toma en cuenta a Cristo. Y vimos que son personas que tienen el entendimiento entenebrecido, y como consecuencia de eso, entonces ellos no ven a Cristo como glorioso, no ven a Cristo como alguien que les puede satisfacer, sino que se entregan al placer, ¿no? Viven vidas de desenfreno y siempre están corriendo tras cualquier cosa en la que ellos piensan que se pueden satisfacer personalmente, ¿no? Y entonces esa es la manera en la que vive el mundo, y es la forma en la que nosotros, cada uno de nosotros, en otro tiempo antes de conocer a Cristo, también estábamos viviendo, ¿no? En mayor o menor escala o grado. Y lamentablemente es la vida a la que muchas veces nos sentimos tentados a volver, aún después de haber conocido a Cristo. Y por eso, en los versículos de los cuales vamos a hablar hoy, Pablo nos exhorta a no volver a esas viejas costumbres y a esas viejas maneras de antes. Fíjense los versículos 20 y 21. Después de hablar de esa vida de pecado, Pablo dice: Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Qué nos está dando a entender en estos versículos? Lo que nos está dando a entender es que si Cristo ha llegado a tu vida, tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio en tu manera de vivir y en tu forma de ser, ¿no? El día que tú aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador, ocurrió un cambio. No puedes vivir como todos los demás, tiene que haber algo diferente. Y es porque Él te perdonó, Él te justificó, Él te adoptó, Él te dio una nueva vida, una nueva naturaleza, te hizo una nueva criatura. Entonces no puedes vivir como todos los demás, tiene que haber algo diferente, algo distintivo, ¿no? Y entonces Pablo está diciendo que somos llamados a empezar a reflejar en la práctica, exteriormente, esos cambios que ya han ocurrido en nuestro interior. Pero ¿cómo es que sucede esto? ¿Cómo es que empezamos a vivir la vida como Cristo nos llama a vivirla? Bueno, lo que este pasaje hace es responder esa pregunta. Lo que nos muestra es que para que ocurra este cambio en nuestras vidas, hay algo que nosotros debemos desechar, hay algo que debemos abrazar o tomar,
y hay un proceso al cual debemos someter nuestras vidas para que este cambio suceda, ¿no? Entonces hay algo que hay que desechar, algo que hay que abrazar o tomar y un proceso al cual debemos someter nuestras vidas. Y entonces primeramente vamos a ver qué es lo que debemos desechar. Y lo que debemos desechar es al viejo hombre, es decir, todas esas prácticas y esas costumbres y esas maneras de pensar que nos caracterizaban antes de conocer a Cristo. Vemos que nos habla de esto en el versículo 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esa palabra despojaos o despojar se refiere a, digamos, comunica la idea de desechar, de quitar, de descartar, de dejar algo a un lado. Y eso es lo que nosotros debemos hacer con todas esas prácticas y esas costumbres que nos caracterizaban antes de conocer a Cristo. Debemos dejarlas de un lado, debemos tirarlas a la basura, ¿no? ¿Y por qué debemos hacer esto? Porque como dice el versículo 22, el viejo hombre está siendo viciado conforme a los deseos engañosos. Ahora, ¿qué significa esto? Y la verdad es que hay muchas cosas para ver acá, para observar, y es muy importante que los podamos entender. Primeramente, fíjense esa palabra viciado. En el griego, esa palabra viciado es teiro, y es la idea de destruir, es la idea de corromper, es la idea de podrir o de arruinar algo. Y la imagen que nos está mostrando aquí es la de una persona que está siendo activamente destruida y que digamos, en tiempo presente está siendo degenerada y destruida por algo. ¿Y qué es lo que le está destruyendo? Bueno, encontramos la respuesta en el mismo versículo. Está siendo destruido por sus propios deseos engañosos. Por sus deseos engañosos. Es tremendo esto. No sé si te das cuenta de lo que está diciendo. Cuando una persona peca, ¿qué le lleva a pecar? ¿Por qué es que una persona peca? Bueno, esa persona peca justamente por sus deseos, por los deseos que tiene. Nadie nos obliga a pecar. Nadie nos fuerza a hacerlo. Si nosotros pecamos es porque queremos hacerlo, porque hay un deseo dentro de nosotros. Y es porque el pecado nos hace muchas promesas, ¿no? Nos promete felicidad, nos promete satisfacción, promete que nos va a dar comodidad y promete muchas otras cosas, ¿no? Y entonces muchas veces nosotros somos atraídos por el pecado porque tenemos vemos que empezamos a creer estas promesas y empezamos a querer, digamos, encontrar estas promesas para nuestras vidas y pensamos que lo vamos a encontrar en el pecado. Y entonces surge en nosotros un deseo que finalmente nos lleva a una acción pecaminosa, ¿no? Y entonces lo que este versículo nos muestra es que nosotros somos atraídos por nuestros propios deseos. Y por eso el pecado es tan poderoso, por eso el pecado tiene una fuerza de atracción tan fuerte en nuestras vidas. Pero fíjense la siguiente palabra, engañosos. Nos habla de que son deseos engañosos. Ahora, algo engañoso es algo mentiroso. Algo engañoso es algo que parece una cosa, pero que termina siendo otra cosa. Algo engañoso es algo que no cumple con lo que te prometió, ¿no? Y entonces el pecado te hace muchas promesas, ¿no? Como dijimos, te promete felicidad, te promete satisfacción, promete llenar tu vida, promete darte comodidad y muchas otras cosas. Ahora la pregunta es, ¿realmente el pecado te da eso? Bueno, tal vez por un tiempo limitado sí, ¿no? ¿Por qué? Porque el pecado usa eso como una carnada, usa esto como algo para atraparte, ¿no? Pero una vez que el pecado te atrapa, una vez que el pecado te tiene donde quiere que estés, entonces realmente no te da lo que te promete. Lo único que hace es destruirte, destrozarte, arruinarte, tanto en esta vida como por toda la eternidad, ¿no? Y entonces es algo sumamente engañoso. El otro día mis hijos compraron una de esas plantas Venus atrapamoscas. Son esas plantas carnívoras que se comen moscas. Y a mí me parece fascinante cómo ellos atrapan a sus víctimas. Lo que ellos hacen es que desprenden una savia que es muy rica para los insectos. Entonces los insectos vienen a la planta buscando llenarse de algo que les va a satisfacer, tratando de buscar algo que les gusta.
Y justo cuando están ahí piensan que van a comer un delicioso banquete, y cuando están disfrutando, de repente la planta cierra la boca y las come, las destruye, se las devora, ¿no? Y me hizo pensar que así es el pecado, ¿no? El pecado hace exactamente lo mismo, ¿no? Te promete felicidad, te promete satisfacción, promete darte todas estas cosas, y tú vienes al pecado pensando que vas a llenar tu vida con eso, y que yendo al pecado vas a ser feliz. Pero justo cuando estás disfrutando eso, el pecado cierra su boca y te devora y te destruye, y lo hace sin misericordia. Es algo muy brutal, ¿no? El pecado te ofrece un placer, pero es un placer engañoso. Es algo que te termina destruyendo. Y la Biblia tiene muchos ejemplos de esto, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué Adán y por qué Eva comieron la fruta prohibida? ¿Por qué David se acostó con la mujer de Urías? ¿Por qué Esaú intercambió las bendiciones de Dios por un plato de lentejas? ¿Por qué Ananías y Zafira trataron de engañar al Espíritu Santo? En cada uno de estos casos lo hicieron porque había algo que ellos querían, había algo que ellos anhelaban, había algo que ellos deseaban. Y ellos pensaban que podían encontrar esa cosa en las faldas del pecado. Pero ¿qué pasó con ellos? Sin excepción, cada uno de ellos terminó mal. Porque eso es lo que el pecado hace. Te ofrece felicidad, pero termina siendo tu ruina. No, el pecado es muy destructivo. Y por eso es tan importante, como nos dice Pablo aquí, que podamos desechar al viejo hombre, que podamos desechar todas esas viejas costumbres y esos deseos engañosos y todas esas cosas que nos caracterizaban antes, y que lo hagamos de manera diaria, que lo hagamos de forma continua y que lo hagamos de forma práctica, ¿no? Pero el pasaje no solo nos habla de que debemos desechar algo, también nos habla de algo que debemos abrazar o que debemos tomar. ¿Y qué es esa cosa que debemos abrazar o tomar o aceptar para nuestras vidas? La respuesta está aquí en el versículo 24. Dice que debemos abrazar o tomar o vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si yo estoy en Cristo, yo ya soy un nuevo hombre. Pero la verdad es que ahora necesito apropiarme de lo que ya soy en Cristo, ¿no? Y lo que es interesante de este versículo es que nos muestra que la meta que Dios tiene para nosotros en este proceso de santificación y en este proceso de transformación es que Él nos quiere hacer criaturas creadas según Dios, como dice acá. Entonces, ¿qué significa esto? Que básicamente Dios quiere hacernos personas que realmente reflejemos a Dios, que estemos creados a imagen y semejanza de Él, que realmente eso sucede en la práctica, ¿no? Que nosotros seamos un reflejo de sus excelencias personales y morales, ¿no? Que realmente seamos un reflejo de quién es Él. ¿Y cuáles son las cualidades específicas que Dios quiere producir en nuestras vidas? Bueno, aquí menciona dos cosas, menciona justicia y santidad. ¿Qué es la justicia? La justicia es básicamente vivir de una forma conforme a lo que agrada a Dios, ¿no? Es vivir de una forma recta. ¿Y qué es la santidad? La santidad es la pureza, la santidad es la piedad, es vivir una vida en pos de Dios. Entonces, básicamente lo que este versículo nos está diciendo, nos está llamando a vivir vidas que verdaderamente sean agradables a Dios. Y a diferencia de lo que el pecado nos ofrece engañosamente, es solo al vivir una vida de santidad y de justicia que encontramos esa felicidad y esa satisfacción real. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿realmente anhelas vivir una vida de justicia y de santidad? En Mateo 5 Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Una de las cosas que este versículo me muestra a mí es que solo vamos a encontrar justicia cuando lo estemos buscando de verdad, cuando realmente lo estemos anhelando, cuando nosotros estemos buscando esa justicia con la misma santidad que un hombre hambriento busca comida, o con la misma intensidad que un hombre sediento busca tomar agua, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿con cuánta intensidad lo deseas tú? ¿Cuánto quieres realmente vivir una vida de justicia y de santidad?
Cuentan que una vez un joven se acercó al fornido y sabio Sócrates, al filósofo, y vino a él en búsqueda de sabiduría. Y dice que vino y dijo: oh sabio y gran Sócrates, vengo a ti en búsqueda de conocimiento. Y Sócrates, que era muy sabio, podía identificar a un hombre indeciso cuando lo veía, ¿no? Entonces dice que Sócrates llevó a este joven y fueron caminando por las calles de la ciudad hasta llegar al mar. Y entraron caminando dentro del mar hasta que el agua les llegaba casi al pecho, ¿no? Y entonces Sócrates miró al joven y le dijo: joven, ¿qué es lo que deseas? Y el joven dijo: busco conocimiento. Entonces Sócrates puso sus brazos fuertes sobre el joven y lo empujó debajo del agua. Y después de 30 segundos lo dejó subir nuevamente y le dijo: joven, ¿qué es lo que deseas? Y el joven dijo: quiero conocimiento, oh gran y sabio Sócrates. Entonces Sócrates lo agarró nuevamente y lo empujó bajo el agua nuevamente, ¿no? 30 segundos, 35 segundos, 40 segundos. Lo dejó subir. El joven estaba jadeando, ¿no? Y entonces Sócrates le preguntó nuevamente: joven, ¿qué es lo que quieres? Y este joven, entre respiraciones muy profundas, le dijo: Sócrates, oh gran y sabio Sócrates, vengo en ti en búsqueda de conocimiento. Yo sé que tú eres tan sabio. Y estaba hablando y Sócrates nuevamente lo empuja bajo el agua. 40 segundos, 50 segundos. Al final lo deja subir. Le dice: ¿qué es lo que quieres? Y el joven grita: aire, necesito aire. Y Sócrates le mira y le dice: cuando tú desees conocimiento, como acabas de desear aire, ese será el día que tendrás conocimiento. Y me hizo pensar, porque creo que esa misma verdad se aplica a nuestra búsqueda de justicia y de santidad. No, muchas veces nosotros decimos que queremos vivir vidas santas. Muchas veces nosotros decimos que queremos vivir en íntima comunión con Dios. Decimos que queremos vivir vidas que le agradan. Pero ¿cuántas veces nuestra indiferencia nos delata? Decimos que queremos eso, pero la realidad es que no lo estamos buscando, porque no lo queremos de verdad. El día que nosotros queramos la justicia y la santidad con la misma intensidad que queremos aire, será el día que tendremos justicia y santidad. Y eso nos lleva al tercer punto de este mensaje. Hemos dicho que para desechar la vieja vida que es caracterizada por deseos engañosos y para poder abrazar esta nueva vida caracterizada por justicia y santidad, necesitamos someter nuestras vidas a un proceso. Entonces, ¿cuál es ese proceso al cual debemos someter nuestras vidas? Y encontramos la respuesta en el versículo 23. Dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo es que una persona abandona esa vieja vida dominada por deseos engañosos y empieza a vivir una vida caracterizada y comprometida con justicia y santidad? Esto sucede por medio de la renovación de nuestra mente, por la renovación de nuestro entendimiento, por la renovación de nuestra forma de pensar. Ya lo dijimos la otra vez, pero es importante repetirlo nuevamente, que los pensamientos traen consecuencias. Que los pensamientos traen consecuencias. Nuestros pensamientos influencian todo lo que somos y todo lo que hacemos. Y eso significa que si yo quiero ver cambios en mi manera de vivir, yo necesito ver cambios en mi forma de pensar. Esa es la meta, que haya una transformación de mi entendimiento. Siempre hay pensamientos detrás de nuestras acciones. Por ejemplo, si yo soy muy indiferente por Dios y estoy muy apasionado por otras cosas, ¿cuál es el problema? El problema es que tengo una incorrecta imagen de Dios. Si yo pienso que puedo encontrar más satisfacción en el pecado que en la misma presencia de Dios, ¿cuál es el problema? El problema es mi imagen de Dios. Si yo siempre estoy preocupado en la vida, siempre estoy asustado por las situaciones que están ocurriendo a mi alrededor y no logro encontrar paz, no logro confiar en Dios, ¿cuál es el problema? Nuevamente, el problema es la imagen que tengo de Dios.
¿no? Cualquier lucha en mi vida, cualquier crisis, cualquier pecado, cualquier cosa que esté sucediendo que no es positiva, siempre está ligada a una errada manera de pensar y a una errada manera de ver las cosas. Siempre hay pensamientos detrás de lo que hacemos y eso afecta nuestras vidas. Pero ¿qué sucedería si hubiera un cambio en mi modo de pensar? ¿Qué sucedería si hubiera un cambio y empiezo a ver el pecado como la basura que realmente es y empiezo a ver a Cristo como esa perla de gran precio y lo empiezo a ver como alguien que llena de verdad, alguien que satisface de verdad, alguien que trae gozo real, alguien que es digno de toda mi confianza? ¿Qué pasaría si hubiera un cambio en mi forma de pensar y en mi forma de ver las cosas? Definitivamente eso cambiaría mi vida por completo. Y por eso, cuando yo pienso en este proceso de santificación y en el proceso de cambio que Dios quiere producir en mi vida, la meta no es simplemente dejar de cometer pecados que quiero cometer. La meta en este proceso es que haya un cambio en mi forma de pensar, que realmente pueda ver que Dios es mejor y que sus caminos son mejores y que voy a estar mejor si sigo eso, que si sigo tratando de encontrar algo en el pecado que nunca voy a encontrar. Pero obviamente esta transformación de mi mente solo va a ocurrir en la medida de que yo esté pasando tiempo en la palabra. Porque sabemos que la palabra es el instrumento principal que Dios usa para transformar nuestra forma de pensar. En Romanos 10 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces esta transformación va a suceder en la medida que yo esté pasando tiempo en la palabra. Entonces yo quiero preguntarte, ¿cuánto tiempo estás pasando en la palabra? ¿Estás tomando tiempo cada mañana para leer tu Biblia y para orar? ¿Cómo están tus devocionales? ¿Realmente estás aprovechando esta herramienta que Dios te ha dado? Porque la verdad es que si no estás aprovechando esta herramienta, no vas a encontrar que tu forma de pensar está siendo transformada y por lo tanto no vas a encontrar victoria sobre el pecado. Realmente es de suma importancia que estemos aprovechando esta herramienta tan preciosa que Dios nos ha dado en su palabra. No lo desperdiciemos. Y quiero terminar hablando sobre la importancia de tomar en serio esta lucha por la santidad. No sé si se acuerdan, en Génesis 4, cuando Caín mata a su hermano Abel, justo antes de que Caín haga esto, ¿se acuerdan qué es lo que Dios le dice a Caín? Le dice lo siguiente, le dice: ¿por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Es muy interesante la imagen que Dios usa aquí para referirse al pecado, para describir el pecado. Está usando la imagen de un depredador, de un animal que está ahí a punto de atacar y de devorar, ¿no? Y básicamente le está diciendo a Caín: Caín, ten mucho cuidado, el pecado es peligroso, el pecado puede destruir, debes tomar pasos para resistir el pecado, para ir en contra del pecado. Pero Caín no hace caso a estas advertencias, ¿no? Caín no lo veía como un gran peligro, no veía esto como algo muy peligroso. Él pensaba que tenía las cosas bajo control. Entonces no hizo caso, ¿no? Y es muy interesante esta imagen de que el pecado sea como un depredador. El otro día yo escuché una historia sobre un hombre que tenía como mascota un tigre de Bengala en un departamento en Nueva York. ¿Se imaginan eso? Un tigre de Bengala en su departamento en Nueva York. Y aparentemente este hombre consiguió al tigre cuando era muy chiquito y cuando era como un tigrecillo, un simple, casi como un gatito, ¿no? Algo muy pequeño. Y la verdad es que nadie sabía que este hombre tenía este animal en su departamento. No lo sabían sus vecinos, no lo sabían sus familiares, no sabía nadie, ¿no? Él lo tenía como un secreto. Y bueno, la cosa es que con el tiempo este tigrecillo se convirtió en un tigresote, algo que
que pesaba más de 200 kilogramos. ¿Se imaginan eso? Un tigre de más de 200 kilos en un departamento en Nueva York. Es algo terrible, ¿no? Pero este hombre no lo veía como un peligro, ¿no? Este hombre, para él era su mascota, ¿no? Era su compañero fiel. Dice que él dormía con el tigre, lo acariciaba y pensaba que realmente tenía una conexión cercana con este animal. Hasta que un día este hombre termina en la sala de emergencias, totalmente destruido. Y él empezó a decir a las personas que le había atacado un pitbull, un perro, ¿no? Porque no quería que las personas se enteren que tenían un tigre en su departamento. Y cuando escuchamos una historia como esta, decimos, este hombre está loco. ¿Cómo se le ocurre vivir con un tigre y pensar que las cosas van a terminar bien? ¿Cómo se le ocurre esto? ¿Y saben por qué? ¿Cómo este hombre llegó a este punto? ¿Sabes por qué podía hacer esto? Porque este hombre no empezó con un tigresote, empezó con un tigrecito, con algo muy chiquito, algo que parecía inofensivo, algo que era muy tierno, algo que era controlable, ¿no? Y empezó así, pero la bestia fue creciendo hasta que se volvió algo que estaba totalmente fuera de su control. Él pensaba que lo podía controlar, pero la verdad es que no podía. Y creo que muchas veces nosotros somos como ese hombre, ¿no? Muchas veces nosotros somos así. Cuando estamos conviviendo con el pecado, estamos haciendo exactamente lo mismo que este hombre. Cuando tenemos pecados en nuestras vidas y decimos, bueno, no es tan serio, yo puedo vivir con esto, yo puedo controlarlo, estamos haciendo exactamente lo mismo que este hombre. Y muchas veces nosotros pensamos que podemos controlar el pecado, ¿no? Porque el pecado empieza como algo chiquito, ¿no? Y decimos, bueno, yo puedo controlar esto, yo puedo esconder esto, nadie se va a enterar. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Y no empezamos a luchar seriamente con esto. ¿Y qué pasa? Con el tiempo, ese pecadito se va volviendo cada vez más grande, hasta que se vuelve una bestia tan grande que no podemos controlar. Y la verdad es que cuando tú tienes una bestia de 200 kilos viviendo contigo, solo es cuestión de tiempo hasta que esta bestia te ataque y te destruya. Y entonces es algo muy, muy serio, ¿no? Las personas no terminan mal de la noche a la mañana. Son pequeños pasos en una mala dirección. Pequeños pasos, ¿no? Dejar que este pecado tome raíz en mi vida. No pelear contra eso, no tomarlo en serio. Y la cosa va creciendo hasta que se vuelve algo que está totalmente fuera de control, ¿no? Algo que no podemos controlar en nuestras vidas. Y termina destruyendo vidas, termina destruyendo familias, termina destruyendo almas. Y lo que yo quiero decirte es no permitas que eso suceda en tu vida. Empieza a pelear contra el pecado y hazlo mientras el pecado sea chiquito, porque mientras más pequeño sea, es más fácil de luchar contra esto, ¿no? Pero a pesar de todos nuestros esfuerzos, también quiero animarte a que puedas y hacerte recuerdo, que puedas entender que esta no es una batalla que tú puedes luchar solo. Esta batalla es demasiado grande para ti, y eso significa que si tú no tienes a Cristo en tu vida como tu Señor y tu Salvador, no hay forma que ganes esta batalla, ¿no? El pecado ya tiene dominio sobre tu vida y tú ya has perdido la batalla. No puedes ganar esta batalla sin Cristo. Pero si Cristo está en tu vida y si tú lo has aceptado como tu Señor y tu Salvador, quiero decirte que la victoria es posible. Y no es posible porque tú lo vas a lograr o porque tú eres capaz ni nada de eso. Es posible encontrar victoria porque Cristo ya encontró la victoria. Él murió en la cruz y resucitó para rescatarte a ti del castigo del pecado, que era la muerte eterna. Pero no solo hace eso, sino que también Él te libra del poder del pecado, ¿no? Él te libra del poder del pecado. Él te da su espíritu, te da su poder, te hace una nueva criatura, te capacita para que tú puedas tener victoria sobre el pecado, ¿no? Y entonces si tú estás en Cristo, tú puedes encontrar victoria si estás buscando esta victoria en su poder e independencia a Él. ¿Realmente te das cuenta de lo peligroso que es el pecado? ¿Realmente anhelas vivir una vida de santidad? Entonces yo te animo a que realmente puedas correr tras la santidad y correr tras la justicia con la misma intensidad
que corres tras el aire y que buscas el aire. Y hazlo en dependencia a Cristo y con su ayuda, porque esa es nuestra única esperanza. Padre amado, te damos gracias por tu palabra esta mañana, por la forma que tú nos hablas a cada uno de nosotros. Y Padre, yo oro que si esta mañana nos has hablado en alguna forma, Señor, que realmente seamos sensibles a la guía de tu Espíritu y que tomemos los pasos que tú nos estás llamando a tomar. Señor, si hay alguien aquí que aún no te ha aceptado como su Señor y su Salvador, que pueda ver que sin ti no hay esperanza de vida, no hay esperanza contra el pecado, es una vida de derrota, que eso les pueda llevar a buscarte a ti, Señor. Y también, Señor, si alguno de mis hermanos está luchando con algún pecado con el cual ha estado lidiando por mucho tiempo, y todos nosotros lidiamos con esto de una forma u otra, Señor, oro que nos des esa fuerza, Señor, para poder pelear contra el pecado, que nos ayudes a realmente desear la santidad y la justicia de una forma real, Señor, y ayúdanos a no vivir y batallar en nuestras propias fuerzas, sino realmente hacer todo lo que hagamos en tus fuerzas y en dependencia total a ti. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y porque tú estás con nosotros y porque nunca nos dejas solos. Te agradecemos y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.